En esta historia basada en hechos reales, te llevamos al corazón de Oaxaca, donde el viento suave de la tarde contrasta con la tormenta emocional que vive Gabriel. Una confesión inesperada de su pequeño hijo expone una infidelidad impensable entre su esposa y su propio hermano. A medida que los secretos familiares salen a la luz, Gabriel debe enfrentar el dolor de una traición inimaginable y tomar decisiones que marcarán el destino de su hijo. Y el suyo propio. El viento de la tarde soplaba con suavidad, moviendo las hojas secas en las calles de Oaxaca. Pero el aire dentro de la casa de Gabriel estaba espeso, cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. El sol, con su luz dorada, entraba tímidamente por las ventanas altas, iluminando las antiguas paredes de piedra que habían sido testigos de tantas historias felices, de risas y momentos de amor. Sin embargo, ese día, la casa que siempre había sido un refugio de calma y seguridad se sentía más como una prisión. Gabriel estaba de pie en el pasillo, mirando fijamente el vaso de mezcal que tenía entre sus manos. Estaba vacío, pero el líquido que una vez contuvo parecía seguir agolpándose en su mente, sumiéndolo en una sensación de mareo. Todo parecía desmoronarse a su alrededor. Lo único que podía escuchar era el latido de su propio corazón, resonando en sus oídos como un tambor, cada vez más fuerte. De repente, el sonido de unos pasos pequeños interrumpió el pesado silencio. Luis, su hijo de 9 años, entró en la sala, con los ojos rojos y llorosos, cargando el peso de una verdad tan cruel que ni él mismo parecía poder comprender completamente. Gabriel levantó la vista, confundido, preguntándose qué podría haberle sucedido a su hijo para que estuviera tan alterado. Pero las palabras que salieron de la boca de Luis fueron como un rayo que atravesó su alma. Papá, mi tío, durmió con mamá. La frase sonó en el aire como un trueno, desgarrando el delicado velo de normalidad que aún cubría su vida. Gabriel dejó caer el vaso de mezcal, y este se rompió en 1000 pedazos sobre el suelo de baldosas. El sonido del cristal quebrándose resonó en sus oídos, pero la verdadera ruptura, la que ya no podía ignorar, estaba dentro de él. Su mirada se clavó en Luis, tratando de entender si se trataba de un malentendido infantil o si realmente su hijo había pronunciado esas palabras con plena conciencia de lo que implicaban. Gabriel intentó hablar, pero su voz salió rota, temblorosa, como si cada sílaba le costara más de lo que estaba dispuesto a admitir. ¿Qué dijiste, hijo?, preguntó con un hilo de voz, luchando por mantener el control. Luis bajó la cabeza, sus hombros sacudiéndose levemente por el llanto. El niño murmuró con la voz ahogada, como si no pudiera soportar el peso de la verdad que acababa de revelar. Yo los escuché hablar. Mamá dijo que ya no podía. Gabriel intentó procesar lo que acababa de escuchar, pero cada palabra de Luis era un puñal clavado en su pecho. Sintió que la casa se desmoronaba alrededor de él, que las paredes que siempre habían sido un refugio de su familia ahora lo aplastaban. Las imágenes de momentos felices, de risas compartidas con Carolina y Luis, comenzaron a desdibujarse, como si todo fuera parte de una ilusión que se rompía. Miró alrededor de la sala. Las paredes decoradas con fotos familiares parecían mirarlo fijamente, como si quisieran acusarlo, recordándole que todo lo que había considerado seguro y estable en su vida ahora era una mentira. Todo en la habitación le hablaba de una vida que se desmoronaba, de una verdad que ya no podía evitar. Carolina, murmuró, como si decir su nombre fuera la última cosa que quedaba de la vida que conocía. Gabriel se desplomó en una silla cercana, sus pensamientos desbordándose en su mente. La figura de Carolina,
La mujer que había amado con todo su ser. La madre de su hijo. La persona que había compartido con él todos sus sueños. Ahora parecía una extraña. El amor que había jurado eterno se desvanecía. Y en su lugar solo quedaba el vacío de una traición profunda. De una mentira que le había sido ocultada. Carolina había sido la mujer que lo había cautivado desde el primer momento. Recibió su mirada en una fiesta universitaria en Oaxaca. Un lugar lleno de risas y promesas de juventud. Ella, con su belleza clásica, su cabello castaño que caía en suaves ondas, y sus ojos verdes que siempre parecían contener secretos. Lo había hechizado desde el primer instante. En ese entonces, el amor entre ellos había sido tan fuerte que parecía invencible. No podían imaginar que el destino les jugara una trampa tan cruel. Y ahora, en medio de esa sala, Gabriel sentía cómo la vida que había construido se desmoronaba en pedazos tan pequeños como los fragmentos de cristal del vaso que había caído al suelo. El peso de lo que su hijo acababa de decir era insoportable. Pedro, su hermano menor, el que siempre había sido su compañero de aventuras, el que él había considerado su confidente, ¿había sido realmente capaz de hacerle esto? La mente de Gabriel giraba en espiral, buscando respuestas que no encontraba. La verdad era demasiado dolorosa, demasiado absurda para creerla. ¿Cómo podía Carolina, su esposa, la mujer con la que había compartido su vida, ser capaz de traicionarlo de esa manera? ¿Y cómo podía su propio hermano, Pedro, el hombre en quien confiaba, haber violado no solo su relación, sino también su confianza más profunda? De repente, Gabriel se levantó. Necesitaba respuestas. No podía quedarse allí, atrapado en la mentira. Debía enfrentarse a la realidad, aunque el dolor fuera insoportable. Luis, vete a tu cuarto, dijo, con voz firme, aunque la rabia y el dolor se reflejaban claramente en su rostro. El niño obedeció, sin decir una palabra más, sabiendo que su padre no podía soportar más preguntas ni más respuestas. Gabriel se dirigió hacia la cocina, buscando a Carolina. Tenía que confrontarla, tenía que saber la verdad, aunque esa verdad lo destruyera. Cuando entró en la cocina, la vio allí, de pie junto al fregadero, lavando los platos con la misma calma que siempre había tenido. Parecía tan ajena a la tormenta que rugía dentro de él. Carolina levantó la vista y le sonrió. Pero su sonrisa se desvaneció al ver el dolor en los ojos de su esposo. Carolina, tenemos que hablar, dijo Gabriel. Y su voz sonaba más fuerte de lo que se sentía en su interior. Su cuerpo estaba tenso, su respiración acelerada. Ella lo miró con sorpresa, como si no entendiera la gravedad de la situación. ¿Qué pasa, querido?, preguntó. Pero Gabriel no pudo soportar más las mentiras. Luis me dijo algo hoy. Algo perturbador, dijo, sus palabras saliendo con dificultad. No podía creer lo que estaba diciendo. Pero tenía que decirlo. Me dijo que tú y Pedro. La palabra quedó suspendida en el aire, como un peso que no podía ser soltado. Carolina palideció, sus ojos se agrandaron con miedo. Y por un momento, Gabriel pensó que iba a desmayarse. Sabía que lo que él acababa de decir era el principio del fin. Carolina, ¿qué significa eso?, preguntó Gabriel, su voz quebrándose. Carolina dio un paso atrás, mirando fijamente a Gabriel, incapaz de articular una palabra al principio. Finalmente, su voz salió entrecortada, llena de temor. No es lo que piensas. Gabriel, por favor, déjame explicarte. La sensación de traición, de estar atrapado en una mentira que no podía escapar, ahogó a Gabriel. Las palabras que ella le decía no podían ser verdad. ¿Cómo podría haber sucedido todo esto? Carolina parecía quedarse sin aliento.
como si cada palabra que quisiera decirle a Gabriel le costara un esfuerzo titánico. Sus manos temblaban mientras se aferraba al borde de la mesa de la cocina. Incapaz de sostener la mirada de su esposo. De aquel hombre que, hasta hacía poco, pensaba que conocía por completo. Gabriel, por su parte, estaba congelado. El peso de las palabras que acababa de pronunciar su hijo, Luis, seguía retumbando en su cabeza como un eco ensordecedor. La imagen de su hermano Pedro, su hermano menor, siempre el aventurero, el que había estado a su lado en tantos momentos de la vida, parecía desmoronarse. Pedro, el hermano que siempre había confiado ciegamente. ¿Había estado con Carolina? ¿Cómo podía ser posible? Pero aún más grave, ¿cómo podía Carolina, la mujer con la que había compartido todos sus sueños y su vida, haberle ocultado algo tan profundo, tan devastador? Los ojos de Carolina se llenaron de lágrimas mientras tomaba aire profundamente, como si estuviera buscando la fuerza para decir la verdad. Gabriel no podía moverse, atrapado en un mar de emociones contradictorias. Todo dentro de él le decía que debía salir corriendo, escapar de esa escena que sentía tan ajena, tan imposible, pero algo lo mantenía allí, aferrado a la necesidad de entender, de escuchar lo que tenía que decirle. Gabriel, por favor. Su voz era un susurro, quebrada por el miedo, por el arrepentimiento, por la culpa. Tienes que escucharme, no es lo que piensas. Gabriel no respondió de inmediato. Su mente estaba tan abrumada por el caos emocional que apenas podía ordenar sus pensamientos. Miró a Carolina, observando cómo sus ojos brillaban de dolor, cómo su rostro se deformaba por el sufrimiento. En ese momento, Gabriel se dio cuenta de algo. La mujer que tenía delante no era solo la esposa que amaba, sino también una persona rota. Una mujer que llevaba consigo una carga demasiado pesada. Sin embargo, eso no lo ayudaba a comprender lo que había sucedido. ¿Cómo pudiste, Carolina? Dijo por fin, su voz tan rasposa como el viento que arrastraba las hojas fuera de la ventana. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste traicionarme de esta forma? ¿Con mi propio hermano? Carolina bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. Las lágrimas caían sin cesar sobre sus mejillas. Pero Gabriel no podía saber si esas lágrimas eran de arrepentimiento o de desesperación. El dolor en su corazón. El dolor de la traición. Ya era demasiado para seguir pensando con claridad. Gabriel, fue un error terrible que cometí en un momento de confusión. Las palabras de Carolina salieron rápidamente, como si tratara de desahogar su angustia, de aliviar la carga que había estado guardando durante tanto tiempo, antes de que nos casáramos, cuando todavía estábamos en la universidad. Pedro y yo tuvimos un momento de debilidad. Fue un solo encuentro, no fue algo planeado, no fue algo que busqué. Fue un error impulsivo. Algo que nunca debería haber sucedido. Gabriel sintió como si el aire le faltara en los pulmones. Pedro, su propio hermano, el hombre al que siempre había admirado, ¿había estado con Carolina? Su mente no lograba procesar la magnitud de lo que le estaba diciendo. ¿Y después de eso? Preguntó, su voz temblorosa, la rabia y la incredulidad haciendo que cada palabra fuera más difícil de pronunciar. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo contaste cuando yo te di todo? Cuando te entregué mi vida. Carolina levantó los ojos lentamente, sus labios temblando con cada palabra que intentaba formar. Lo intenté, Gabriel, créeme, lo intenté. Su voz se quebró al pronunciar esas palabras. Pero después de ese momento, Pedro se fue de viaje y yo te elegí a ti. Me di cuenta de que tú eras el hombre con el que quería estar. Y traté de seguir adelante. No fue fácil. Pero lo hice. Y cuando Pedro regresó, ya no importaba. Estábamos casados.
Estábamos juntos. Y esa parte de mi vida quedó atrás. Gabriel sintió que la tristeza lo envolvía. Como una niebla espesa que lo atrapaba. Las palabras de Carolina no lograban calmar su rabia. Pero algo en su tono. Algo en su vulnerabilidad. Lo hacía dudar. ¿Era eso lo que realmente había sucedido? ¿O había algo más que ella aún no estaba dispuesta a contar? Entonces, ¿por qué Luis escuchó lo que escuchó? Preguntó Gabriel, su mente estancada en un solo pensamiento. En un solo punto. ¿Por qué ahora, después de tantos años de matrimonio, su hijo había tenido que ser el portador de esa verdad tan dolorosa? Carolina pareció retroceder un paso. Su rostro se llenó de pánico. Gabriel vio cómo su expresión cambiaba. De una mujer arrepentida a una mujer temerosa. Como si alguna otra revelación estuviera a punto de salir a la luz. Luis escuchó una conversación que nunca debió oír. Dijo Carolina con un susurro. Fue algo que Pedro y yo discutimos hace años. Algo que yo traté de olvidar. Algo que nunca quise que saliera a la luz. Gabriel sentía que las piezas del rompecabezas no encajaban. ¿Cómo podía Pedro haber sido tan imprudente? Tan irresponsable, al dejar que Luis escuchara algo tan íntimo. Tan doloroso, pero lo peor de todo era la posibilidad de que, al igual que su esposa, su hermano hubiera intentado ocultar una verdad tan devastadora. La tormenta en su interior se desató con furia. Cada palabra de Carolina le parecía una excusa. Una defensa vacía. El dolor se transformó en ira. ¿Cómo podía ella hablar de un error cuando su vida, su familia, todo lo que habían construido juntos estaba siendo destruido por ese mismo error? No me hables de errores, exclamó Gabriel, la voz llena de furia. ¿Crees que eso lo justifica todo? ¿Que solo porque fue un error, todo lo que has hecho está perdonado? No, esto no es un error. Carolina, esto es una traición. Y lo peor de todo es que has permitido que mi hermano sea parte de esa traición. Carolina dio un paso atrás. Como si el golpe de esas palabras la hubiera derrumbado. Las lágrimas caían sin cesar. Gabriel sentía que la rabia lo ahogaba. Que no podía seguir soportando la escena que se desarrollaba frente a él. Lo único que quería era huir. Alejarse de esa casa. De esa vida que había sido suya. Pero que ahora se desmoronaba como un castillo de arena. Gabriel. Por favor, murmuró ella, acercándose con un gesto temeroso. Intentando tocar su brazo, como si quisiera calmar su tormenta. Te juro que nunca quise hacerte daño. Pero Gabriel ya no escuchaba. La imagen de Carolina, la mujer que amaba, ahora era solo una sombra de lo que había sido. El dolor y la traición lo consumían. Cada palabra de Carolina era un recordatorio de lo lejos que habían llegado desde aquellos primeros días en que se conocieron. En que todo parecía perfecto. En que el amor los unía. Pero ahora, todo eso había quedado atrás. Reemplazado por el vacío, por la mentira. Finalmente, Gabriel levantó la mirada. Como si de alguna manera hubiera encontrado la fuerza para seguir adelante. Déjame solo, Carolina, dijo, su voz grave, tan diferente de la que había tenido alguna vez. Necesito pensar. Y se fue, dejando atrás a la mujer que había sido su compañera. Su amiga, la madre de su hijo. Mientras subía las escaleras. Gabriel no podía evitar sentirse atrapado en un mar de emociones que no podía controlar. Su vida había cambiado para siempre. Y la pregunta que ahora lo atormentaba era: ¿podría algún día encontrar la paz de nuevo? Gabriel subió las escaleras sin mirar atrás. El peso de cada paso resuena en su cabeza como una sentencia. El pasillo parecía alargarse infinitamente. Las sombras de las luces cálidas se estiraban y se retorcían. Como si la casa misma lo estuviera abrazando. Pero con un abrazo frío. Cargado de desconfianza.
El aire en la casa ya no tenía la calidez de antes. Ni la seguridad que una vez brindaba. Cada rincón le susurraba mentiras y traiciones. Entró en su habitación sin hacer ruido. El lugar, que solía ser su santuario. Su refugio después de un largo día de trabajo. Ahora parecía ser otro lugar extraño. Ajeno, como si nunca hubiera sido suyo. La cama, las sábanas, el mobiliario, todo lo que había sido testigo de momentos de felicidad y calma ahora lo miraba en silencio. Como si todo hubiera sido una gran mentira. Sin embargo, no podía quedarse allí, sin enfrentarse a lo que venía. El golpe de la revelación lo había dejado sin aliento. Pero las preguntas no se detenían. ¿Cómo podía haber ocurrido? Pedro, su hermano, ¿cómo pudo traicionarlo de esa manera? Gabriel sabía que necesitaba respuestas. No podía descansar. No podía continuar con su vida mientras esta verdad seguía acechando en su mente. Como un agujero negro que absorbía todos sus pensamientos. Sabía que la confrontación era inevitable. Pedro tenía que ser el siguiente al que enfrentara. La última pieza del rompecabezas que aún no encajaba. Gabriel se acercó al teléfono. Sus manos aún temblorosas. Y marcó el número de Pedro. El sonido del tono de llamada parecía penetrar el aire denso de la habitación. Como una agonía sorda, hasta que finalmente Pedro contestó. ¿Gabriel? Su voz sonaba distante, vacía, como si ya supiera lo que venía. Gabriel tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Intentó que su voz no se quiebre, que no se notara el dolor que sentía. Pero no pudo evitar que la rabia saliera a flote. Pedro, necesito verte. Ahora, dijo, con una firmeza que no sentía en su interior, pero que sabía que debía mostrar. Te lo debo todo, hermano, respondió Pedro con un susurro, como si también estuviera perdiendo las fuerzas. Yo también lo sé. Nos vemos en unos minutos. Colgó el teléfono y se quedó allí, en el centro de la habitación, mirando a través de la ventana hacia el atardecer. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un rojo apagado. Era el final del día, el final de lo que había sido su vida, y tal vez también el final de la relación con su hermano. Un nudo se formó en su estómago, una sensación que nunca había experimentado con tanta intensidad. La traición de Pedro no solo lo había herido como hermano, sino que también lo había destrozado como hombre, como marido, como padre. El sonido del timbre lo sacó de sus pensamientos. Y con paso lento y pesado, se dirigió hacia la puerta. Al abrir, allí estaba Pedro, su hermano, siempre tan seguro, tan enérgico, tan lleno de vida. Ahora parecía más pequeño, más vulnerable. Había un brillo de arrepentimiento en sus ojos. Pero Gabriel no sabía si era suficiente. La mirada de Pedro lo atravesaba, buscando tal vez alguna señal de perdón. Pero Gabriel ya no estaba seguro de nada. Entra, Pedro, dijo Gabriel con una voz fría, implacable. Pedro entró sin decir una palabra. Y ambos se quedaron en silencio un momento. El aire entre ellos cargado de tensión. Gabriel no podía mirarlo a los ojos. No sabía si estaba listo para escuchar las respuestas que su hermano tenía que ofrecerle. ¿Realmente había una explicación que pudiera salvarlos a ambos? No estaba seguro. Finalmente, Pedro rompió el silencio. Su voz apenas audible. Gabriel, no sé por dónde empezar, dijo con un suspiro. No fue fácil para mí verte a ti y a Carolina. Siempre has tenido lo que yo más deseaba. Tú y ella, la vida perfecta, la familia perfecta. Yo, por otro lado, nunca supe cómo encontrar mi lugar. Gabriel lo miró con desprecio. Pero algo en su interior le decía que debía escuchar. Que tal vez, al final, encontraría una explicación, aunque fuera mínima. ¿Y qué tiene eso que ver con lo que hiciste?
preguntó Gabriel, intentando mantener la calma. Pedro tragó saliva y se acercó a él, buscando una forma de comunicar el remordimiento que, según decía, sentía. Cuando regresé de América Latina, todo había cambiado. Tú y Carolina ya estabais tan juntos, tan felices, y yo me sentí perdido. No fue planeado, Gabriel, fue solo una sola noche en la que me sentí vacío y... Tú sabes cómo es. A veces la soledad se convierte en algo tan pesado que ya no sabes cómo liberarte de ella. Gabriel lo miraba fijamente, sin palabras, pero su mente no dejaba de pensar en cómo la verdad que Pedro le estaba contando no encajaba con la imagen del hermano que siempre había admirado. Pedro, el hombre fuerte, el hermano aventurero, ¿se había rendido tan fácilmente a sus propios demonios? ¿Y qué pasó después de esa noche?, preguntó Gabriel, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. No podía soportar la idea de seguir escuchando, pero sabía que tenía que hacerlo. Pedro dejó escapar un suspiro largo y triste. Su mirada se desvió hacia el suelo, como si no pudiera sostener más la intensidad de la conversación. Después de eso, me fui, Gabriel, me alejé porque supe que había cometido un error horrible. Intenté olvidarlo. Intenté rehacer mi vida. Sabía que tú y Carolina no debían saberlo. No quería arruinar todo lo que tenías. Pero ahora, con lo que Luis escuchó, ya no puedo seguir callando. Gabriel lo observaba en silencio. Su corazón estaba partido en 1000 pedazos. Pero había algo en sus palabras que le decía que Pedro no estaba mintiendo. Quizás no estaba buscando una justificación, sino que simplemente no sabía cómo manejar las emociones que lo habían arrastrado a esa fatalidad. El dolor era demasiado grande para los dos. Pero tal vez, habría alguna forma de entender lo sucedido. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Gabriel, las palabras saliendo de su boca como si se tratara de una condena. Pedro levantó la vista y lo miró por primera vez con determinación. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que Luis no sufra más. Quiero estar en su vida, Gabriel. Pero no quiero que sigas odiándome. Quiero ayudarte a sanar. Quiero que me perdones. Pero entiendo si no puedes hacerlo ahora. Gabriel se quedó allí, mirando a su hermano, procesando todo lo que acababa de escuchar. 1.000.000 de pensamientos cruzaban por su mente. Pero lo que más le dolía era pensar que, a pesar de todo lo que había sucedido, su hermano aún estaba dispuesto a luchar por su familia. ¿Sería posible perdonar? ¿Sería posible sanar juntos? Lo que has hecho no se olvida, Pedro. Pero, Gabriel hizo una pausa, mirando a su hermano con una mezcla de dolor y resignación. Tal vez, con el tiempo, podamos encontrar una manera de seguir adelante. Pedro asintió, con los ojos llenos de gratitud, sabiendo que las palabras de Gabriel no significaban el perdón inmediato, pero sí una puerta entreabierta hacia la posibilidad de curar las heridas. Ambos se quedaron en silencio. El aire en la habitación más pesado que nunca, pero también más claro. Sabían que el camino por delante sería largo, lleno de cicatrices. Pero tal vez, solo tal vez, podrían encontrar una forma de reconstruir lo que una vez fue su familia. El silencio entre Gabriel y Pedro se extendió como un muro invisible. Un muro construido con palabras no dichas y heridas demasiado profundas para ser curadas con facilidad. Pedro, después de toda la tensión acumulada, se levantó lentamente, como si no quisiera romper el delicado equilibrio que se había formado entre los dos. Gabriel lo observaba, su rostro impasible, pero su mente estaba en un caos absoluto.
atrapada entre el deseo de mantener a su familia unida y el dolor insoportable que sentía por la traición de su hermano. ¿Cómo seguimos adelante?, pensaba Gabriel, mientras miraba a su hermano, a la figura que siempre había sido su amigo, su compañero, el confidente al que acudía en momentos de desesperación. Pero ahora, todo había cambiado. La traición de Pedro y el peso de la mentira ya no eran algo que pudiera borrar tan fácilmente. Pedro, notando el dolor de Gabriel, tomó la iniciativa de romper el silencio. Su voz, baja y temblorosa, resonó en la habitación, quebrando el vacío que los rodeaba. Gabriel, lo único que puedo hacer ahora es estar aquí. Estar aquí para Luis. Para ti. Para Carolina. Lo que hice no tiene excusa. Pero si me das una oportunidad. Quiero trabajar en esto. Sé que no será fácil. Sé que las cicatrices no desaparecerán de la noche a la mañana. Pero quiero ser parte de la sanación. No quiero seguir siendo un peso para ti. Gabriel lo miró fijamente. Pero algo dentro de él comenzó a moverse. No era perdón lo que buscaba. No todavía. Sin embargo, había una pequeña chispa de esperanza. Una luz tenue, que le decía que tal vez, solo tal vez, podría haber algo de redención en todo esto. Los errores cometidos eran irreparables. Pero quizás el amor que había por su hijo, por su familia, aún podía guiarlos hacia una forma de reconstrucción. Lo que hiciste, Pedro, nos ha destrozado. No solo a Carolina, sino a mí, a Luis. Pero tengo que pensar en lo que es mejor para él. Gabriel respiró profundamente, como si el aire mismo le costara más de lo habitual. Si hay una oportunidad para reparar las cosas, la voy a tomar, pero lo que hagamos tiene que ser por Luis. Él merece tener una familia que lo ame. Y esa es la única razón por la que estoy dispuesto a hacer esto. Pedro asintió con seriedad, sus ojos llenos de remordimiento. No había duda de que había cometido un error fatal, pero también sabía que no tenía derecho a esperar el perdón de inmediato. Solo podía esperar y hacer todo lo posible para demostrar que su arrepentimiento era genuino. El proceso de sanación no iba a ser fácil para nadie. Las semanas siguientes se convirtieron en una serie de ajustes. Conversaciones difíciles y, sobre todo, momentos incómodos. Gabriel y Carolina comenzaron a asistir a terapia familiar. Las sesiones no eran agradables. Había momentos en los que las emociones estallaban, en los que los reproches y las lágrimas inundaban el espacio. Pero poco a poco, la comunicación comenzó a abrirse de nuevo. Aunque los sentimientos de traición seguían frescos, había una voluntad de trabajar en la reconstrucción. El desafío era aún más grande cuando se trataba de Luis. A pesar de ser un niño sensible, los cambios en su vida lo afectaron profundamente. Comenzó a mostrar señales de confusión, de tristeza, que Gabriel y Carolina intentaban manejar lo mejor que podían. Luis sabía que algo no estaba bien, que las cosas habían cambiado, pero no comprendía del todo lo que había sucedido. Sus pequeños ojos, tan curiosos como siempre, se llenaban de preguntas, y aunque Gabriel y Carolina intentaban darle respuestas suaves y comprensivas, sabían que la herida era más profunda de lo que podían explicar. Un día, después de una de esas sesiones familiares, Gabriel encontró a Luis sentado solo en el jardín de su casa, mirando fijamente al horizonte. El niño no había dicho mucho en los últimos días, pero su rostro mostraba la marca de la confusión, de la lucha interna por entender la complejidad de lo que había sucedido. Gabriel se acercó a él lentamente, como si temiera interrumpir el delicado equilibrio de su hijo. ¿Qué pasa, hijo?, preguntó Gabriel con suavidad, agachándose a su lado. Luis no respondió de inmediato. Sus ojos seguían mirando al frente.
como si tratara de encontrar una respuesta en las hojas que se movían suavemente con el viento. «Papá, ¿por qué todo esto está pasando?», preguntó Luis finalmente, con la voz cargada de tristeza y desconcierto. Sus ojos se volvieron hacia Gabriel, buscando una explicación, algo que pudiera ayudarlo a entender lo que estaba ocurriendo en su mundo. Gabriel se sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. No había palabras fáciles para explicar la complejidad de la situación. No había respuestas simples para el dolor que su hijo estaba viviendo. Pero, a pesar de la angustia que sentía, Gabriel sabía que debía ser honesto. A veces las personas cometen errores. Luis, errores que duelen mucho. Pero lo más importante es que seguimos siendo una familia. Yo te amo mucho. Y tu mamá también. Aunque las cosas no sean como antes. Estamos aquí para ti, siempre. Luis lo miró con una mezcla de incredulidad y esperanza. Como si las palabras de su padre le ofrecieran una pequeña luz en la oscuridad. Pero, a pesar de su amor y de sus esfuerzos, Gabriel sabía que las cicatrices en el corazón de su hijo no desaparecerían de inmediato. El daño ya estaba hecho. Y las heridas emocionales eran profundas. Pedro, por su parte, se mantenía en silencio en la periferia de esta reconstrucción familiar, aunque su presencia en la vida de Luis se había vuelto más regular. Él sabía que debía mantener su distancia, respetar los límites establecidos por Gabriel y Carolina. Su deseo de ser una figura paterna para Luis era genuino, pero entendía que el niño necesitaba tiempo para procesar la situación y comprender su relación con él. Las tensiones seguían presentes, pero también lo hacía la esperanza. Gabriel y Carolina seguían trabajando en su matrimonio. Había días en los que todo parecía estar bien, en los que la sensación de normalidad volvía a llenar la casa. Pero había otros días en los que los recuerdos de lo que había sucedido volvían a resurgir con fuerza, recordándoles lo lejos que habían llegado y lo difícil que sería dejar atrás el dolor. Con el paso de los meses, la vida en la familia de Gabriel comenzó a estabilizarse. Luis, aunque aún marcado por la tragedia, comenzó a adaptarse a los cambios. Su relación con Pedro, aunque todavía incierta, se volvía más sólida, más tranquila, y Gabriel y Carolina, aunque cargaban con un dolor indeleble, comenzaron a encontrar formas de reconstruir su relación, de aprender a confiar nuevamente en el otro. Sin embargo, sabían que el camino sería largo. Las cicatrices emocionales seguían frescas, y aunque los primeros pasos hacia la sanación se habían dado, aún quedaba mucho por hacer. El perdón no era un destino, sino un viaje que se recorrería paso a paso, con paciencia, con amor, y con la determinación de no rendirse. La familia, aunque marcada por el pasado, comenzaba a encontrar una nueva forma de vivir. No era la vida perfecta que Gabriel había soñado, pero tal vez eso no era lo más importante. Lo que realmente importaba era el amor incondicional que seguía existiendo entre ellos. A pesar de todo lo que había pasado. Y en ese amor, tal vez, encontrarían la fuerza para seguir adelante. El paso del tiempo parecía diluir las emociones intensas que, hace unos meses, habían hecho tambalear los cimientos de la familia de Gabriel. Sin embargo, el eco de la traición seguía resonando. Aunque ahora, de una forma más suave, más lejana, las cicatrices, aunque visibles, comenzaban a cicatrizar. Pero el dolor seguía siendo una sombra que acompañaba cada uno de sus días. La vida no volvía a ser la misma. Pero la lucha por reconstruir lo que una vez fue los mantenía juntos. Unidos, con la esperanza de que, con el tiempo, las heridas se curaran. Gabriel se encontraba en el jardín de la casa,
mirando a su alrededor. La primavera estaba en su apogeo. Y las flores, las mismas que habían visto crecer en años pasados, ahora ofrecían un espectáculo de colores vivos, casi como si quisieran recordarle que la vida sigue, que las estaciones cambian, y que todo, eventualmente, vuelve a su cauce. Pero él no podía evitar sentir que algo dentro de él, algo profundo, aún no se había resuelto. La presencia de Pedro en la vida de Luis seguía siendo una cuerda tensa. Algo que pendía sobre su familia, siempre a punto de romperse, pero que hasta ese momento había logrado sostenerse. Luis estaba jugando en el jardín, como si el sol y el viento se encargaran de limpiar su mente de las sombras que lo habían perseguido. Gabriel lo observaba, sintiendo un nudo en el estómago. Luis era su razón para seguir adelante. Su esperanza, la promesa de que todo lo que habían vivido no había sido en vano. A pesar de los momentos oscuros que habían vivido, ver a su hijo tan lleno de vida y energía lo mantenía firme. Carolina se acercó a él, con una sonrisa triste pero serena. Desde que decidieron trabajar en su relación, las conversaciones entre ellos, aunque dolorosas, se volvían más honestas, más profundas. Había días en los que parecía que todo estaba bien, y otros en los que la herida de la traición se abría de nuevo, como un recordatorio de lo que habían perdido, pero también de lo que podían recuperar. Gabriel, ¿qué piensas?, preguntó Carolina, interrumpiendo sus pensamientos. Su voz estaba cargada de una vulnerabilidad que Gabriel no había escuchado en años. Él la miró, viendo la mujer que aún amaba, la mujer con la que había compartido tantos momentos, tantas alegrías, pero también tanto dolor. Su rostro, marcado por las lágrimas de tantas noches, reflejaba la misma tristeza que él sentía, pero también la determinación de seguir adelante. Pienso en Luis. Carolina, respondió él, con una voz que sonaba agotada, como si cargar con todo el peso de la situación le hubiera desgastado más de lo que estaba dispuesto a admitir. Él no tiene la culpa de nada. A veces me siento tan perdido, como si no supiera qué hacer para no dañarlo más. Carolina dio un paso hacia él, colocándose a su lado. Sus manos temblaron al rozar las suyas, pero no dijo nada. Sabía que Gabriel no necesitaba palabras vacías, sino comprensión, la comprensión de una mujer que, a pesar de todo, lo seguía amando con la misma intensidad con la que lo había amado antes de todo. Lo sé, Gabriel, respondió Carolina con dulzura, mirando al horizonte, donde las sombras del atardecer comenzaban a alargarse. Sé que lo único que importa ahora es él. Pero también sé que no podemos seguir viviendo con esta carga. Necesitamos perdonarnos. Por nosotros. Por él. Gabriel la miró, con los ojos llenos de dolor. El perdón, esa palabra tan difícil, tan esquiva, tan llena de significado. Durante todo este tiempo, había luchado por comprender si era capaz de perdonar. Si realmente lo quería hacer. Si el dolor que sentía por la traición podría alguna vez desvanecerse. ¿Perdonar?, preguntó, casi en un susurro, como si el concepto mismo lo aterrara. Carolina, ¿crees que el perdón es tan fácil? ¿Después de todo lo que pasó? Carolina suspiró, cerrando los ojos por un momento, buscando la manera de explicarse, de hacerle entender que, aunque el perdón no fuera una solución mágica, era la única forma de sanar, de reconstruir lo que había quedado destruido. No es fácil, Gabriel, lo sé, y no espero que todo se solucione de inmediato. Pero el perdón no se trata de olvidar lo que pasó, ni de minimizar el dolor. Se trata de liberarnos de esa carga que nos consume, de dejar atrás lo que no podemos cambiar y comenzar a construir algo nuevo. Por nosotros, por Luis, por nuestra familia. Gabriel la miró profundamente,
sintiendo una mezcla de ira y desesperación. No sabía si sería capaz de olvidar lo que Pedro había hecho. Ni si alguna vez podría volver a confiar en él. Pero lo que sí sabía, lo que sentía en lo más profundo de su ser, era que Luis lo necesitaba. Que su hijo merecía tener una familia que lo apoyara. Que lo amara, sin importar las cicatrices del pasado. Lo intentaré, Carolina, dijo finalmente, su voz grave, como si le costara aceptar esas palabras. Por Luis, por él, lo intentaré. Carolina lo miró con una mezcla de alivio y esperanza. No había garantías de que todo fuera a salir bien. De que el perdón fuera a sanar todas las heridas. Pero en ese momento, ambos sabían que el primer paso había sido dado. El proceso sería largo, lleno de altibajos, de momentos difíciles. Pero tenían que intentarlo. Tenían que ser valientes. Esa noche, después de que Luis se acostó, Carolina y Gabriel se sentaron en el salón. En el mismo lugar donde tantas veces habían compartido risas. Donde tantas veces se habían prometido amor eterno. El ambiente estaba impregnado de una calma extraña. Una calma que les daba la oportunidad de hablar. De enfrentar lo que se había roto y, tal vez, lo que podría repararse. Gabriel, ¿crees que podremos superarlo? Preguntó Carolina, su voz temblando levemente. Él la miró, pensativo. Las palabras que pronunciaría no serían fáciles. Pero en su interior había una verdad que comenzaba a formarse. Una verdad que les daría el coraje para seguir adelante. No lo sé, Carolina, pero sí sé que lo intentaremos. Y eso, por ahora, tiene que ser suficiente. Un largo silencio siguió a sus palabras. Pero en ese silencio se encontraba una promesa implícita. La promesa de no rendirse. De seguir luchando por el amor que aún quedaba. Por la familia que, a pesar de todo, todavía existía. La noche pasó lentamente, con la sensación de que algo había cambiado. Gabriel no sabía si el futuro sería brillante o si todavía había más sombras que enfrentar. Pero en ese momento, decidió no temer al mañana. Decidió, al menos por esa noche, abrazar la esperanza, por pequeña que fuera.